Muy buenos días, estamos aquí en Lima. Estamos con un clima altamente frío, pero el frío no nos impide poder seguir adelante. Somos Nueva Cultura, quienes el día de hoy tenemos a invitados especiales para poder abordar el tema, el fenómeno del transporte, específicamente en el caso del transporte de carga pesada, que también tiene vínculo, pues, evidentemente, con el transporte en general, ¿no? Que forman parte, pues, de la vena que hace mover a nuestro país en la economía, ¿no? Para el día de hoy tenemos como invitado, por ejemplo, al señor Javier Corrales, quien es dirigente del Frente Nacional de Transporte de Carga Pesada. También tenemos al señor Víctor Paripus, quien es presidente de Carga Pesada de Desaguadero, Puno, ¿no? Como también a la señorita Rosalita Cano, quien nos va a acompañar también para poder analizar este punto. Ella es miembro, pues, de la organización La Poderosa, ¿no? Asociación de Barrios que Luchan aquí en Ventanilla, quienes también han participado en estas últimas jornadas de lucha del sector transporte. Al día de hoy vamos a hacer un par de preguntas que va a girar en torno al fenómeno del transporte en general, como también al problema del transporte específicamente en carga pesada y cómo también los ciudadanos aquí que de una u otra forma consumen el transporte también ven este fenómeno. Vamos a iniciar la entrevista sin dar mayores vueltas y comenzamos con la primera pregunta. Cada uno de ustedes tiene la libertad de poder expresar lo que piensa respecto a ese asunto, con el fin, pues, de elevar el análisis crítico de este problema del transporte, que considero que no acaba hoy, no sino que va a seguir. Bien, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles han sido las causas económicas, sociales y políticas que han hecho, pues, que los transportistas en general y también en específico de carga pesada salgan a protestar? ¿Cuál ha sido esa causa que los ha llevado a la protesta? ¿Qué nos puede decir, a ver, maestro, usted qué nos podría decir, señor Paricruz? Todos ustedes de la prensa, buenos días. Y también saludando al señor presidente, que es Javier Corrales, en el Frente Nacional, nosotros que presentemos a él. Y nosotros, nuestro pedido de la lucha y el paro que estamos haciendo nosotros es en el desaguadero. ¿Qué pasa, no? Nuestros transportistas son maltratados, y de los transportistas bolivianos que siempre ellos entran al desaguadero como dueños de la casa. Pero lamentablemente a la hora de Bolivia no puede entrar un peruano como transportista, siempre nos marginan a nosotros de transporte de desaguadero. ¿Y cuáles son los culturas marginales? Ellos, mira, como tienen ellos una empresa, como 100% ellos entran y al desaguadero y no pagan impuestos, solamente a las putas pagan el viaje. Y tampoco no pagan ni al impuesto al Estado, nada, y lo que pasa es que nosotros pedimos eso, por ese motivo había anteriores paros 2 veces, y ahora también nuevamente queremos convocarlo en Zaguadero y cerrar la frontera, que nuestro pedido quise a Puerto Seco y siempre era en Puerto Seco. Y la malestar que la cartera que viene de Zaguadero a Lijipa, de Zaguadero a Puno, el gobierno nunca nos ha escuchado, estamos ahorita con un pedido que con MTC, Ministerio de Transportes, y ojalá que nos escuche esta semana que es una respuesta, sino por lo tanto sigue la paro continúa. ¿A qué se refiere para el fin de que nos va a ver en Puerto Seco, con lo que digo? ¿Qué se refiere con eso? Ya, Puerto Seco, que mira, eso significa que el Puerto Seco en Zaguadero, como no hay mar marítima, ¿no es cierto? Como decir, como Callao, como es Chancay, ¿no? Solamente allá es solamente una frontera. Una frontera que no quiere decir Puerto Seco, solamente los transportistas bolivianos tienen que traer solamente hasta Zaguadero, Perú. Ahí hacer un transporte de la carga, nada más. Es continente. Y luego, que nosotros trasladar a Lima, a Cacayán, Lurín, o sea, ¿no? Y puede ser a 48 y Arequipa, los carros peruanos. Y luego los transportistas bolivianos esperan en el Zaguadero, porque de acá llevan los peruanos en esa manera. Entonces, por eso que los transportistas MIPES en Perú son marginados del Estado. Mm. Y respecto a eso, el Estado peruano, ¿cómo les ha respondido? ¿Qué nos puede decir al respecto? Todavía no hay respuesta, estamos esperando, por eso que esta lucha continúa, sigue, como les he dicho hace rato, sigue continuando. Por lo tanto, la frontera, si no se escucha el gobierno, se va a cerrarse la frontera. Interesante, han dicho que van a cerrar las fronteras y que el gobierno no responde, ¿no? Muy interesante la realidad que está pasando allá en el sur de nuestro país. Bueno, vamos a ver cuál es la señorita Rosalita Cano, quien también nos va a responder la pregunta, ¿no? Esas causas sociales, políticas y económicas que han hecho que los transportistas en general y en específico de carga pesada salgan en las calles. A ver, señorita.
Económicamente, nuestro país está inmerso en un contexto de guerra mundial. Hace unas horas se acaba de declarar formalmente la intervención de una gran potencia en Oriente y eso al Perú le afecta porque el sostén económico y militar de esa guerra está en nuestros recursos naturales, los que refuerzan los grandes monopolios armamentísticos, también farmacéuticos, y por lo tanto nos perjudica porque la crisis económica que vive nuestro país termina agudizándose. Y a la vez, en lo político, ¿qué tipo de Estado estamos teniendo frente a esta situación? El Estado peruano solo está sirviendo como intermediario a los intereses de los capitales extranjeros, reforzando este contexto de guerra mundial, acelerando el saqueo de nuestros recursos naturales y además aplicando políticas de control social o como bien se llama, control poblacional. Eso significa que la delincuencia, el sicariato, las extorsiones directamente no son aplicados por las fuerzas represivas, pero sí sirven, así como sirve en Ecuador, así como sirve en Colombia, como un medio de amedrentamiento, de subordinación a la población para distraerla de los grandes problemas estructurales que sufre nuestro país. Entonces, lo está diciendo que el principal responsable de este problema del crimen organizado es el Estado peruano. De manera indirecta promueve las políticas de control social. ¿Por qué? De manera económica, ¿a qué se debe la delincuencia en las calles? Restricciones económicas y burocráticas son las que promueven. Falta de educación. ¿Qué tipo de educación tenemos tanto en los colegios como en las universidades? ¿Qué tipo de alimentación nos dan ahora con los escándalos de Caliwarma y otros no más que te ponen de programas sociales? Todo ello tiene un resultado a mediano y largo plazo. Esta crisis es generada por responsabilidad política del Estado, porque los gobiernos pasan y el problema continúa, y a la vez que continúa, empeora. Y socialmente eso trae una respuesta a nosotros. Hemos dicho basta y cada vez somos más conscientes de las causas profundas y no vamos a permitir que continúe de esa manera. Está en nuestras manos cambiar el futuro de nuestro país y cambiar la historia de nuestros pueblos. Por lo tanto, socialmente el paro se justifica, como lo bien dice el compañero de Puno, como bien sucedió en provincia. Ayacucho, Puno acataron el paro y Ventanilla y en este caso Puente Piedra realizó jornadas el 20 de julio, jornadas de presión legítimas y justificables, porque ante la violencia estatal y paraestatal decimos aquella que es indirecta pero promovida desde el Estado. Nosotros respondemos con protesta como nuestro derecho legítimo. Bien, interesante. Aquí la señorita Rosalinda nos acaba de decir que el principal responsable político de este problema del crimen organizado es el Estado peruano, ¿no? Quien de una u otra manera lo organiza, lo financia, lo promueve, ¿no? Y que a eso le ha llamado lo que son las fuerzas paramilitares para controlar a la población, ¿no? Para tenerla manipulada. Y esto está en el marco de una guerra mundial, ¿no? Entonces, lo que se entiende. Interesante, muy interesante análisis que nos permite poder comprender el fenómeno del transporte. Muy bien, a ver, pues, vamos con el señor Javier Corrales, que nos va a poder también darle su análisis. Muy importante, ¿no? La participación de la compañera Rosalinda, igual forma nuestro compañero dirigente del Frente Nacional, representa lo que es la frontera Perú-Bolivia de Zaguadero. Creo que ha sido amplia en este tema sobre por qué la participación y por qué la legitimidad de este paro, ¿no? Nosotros como transportistas de carga pesada del Frente Nacional hace esta convocatoria a raíz justamente del llamado, ¿no?, a diferentes jornadas que han tenido en la ciudad de Lima, protestas legítimas de la sociedad en su conjunto, para resolver estos problemas que son muy delicados, como es el tema del sicariato, ¿no?, el tema de seguridad en el país, que como lo ha mencionado claramente, esto se va cada año más implementando en vez de dar solución. No hay políticas de gobierno que realmente den solución concreta a estos problemas. Es más, nuestras autoridades hacen presente que no tienen la responsabilidad directa. O sea, las autoridades en India, ¿no? Lo han dicho, la señora Dina Boluarte ha sido muy clara, no una vez, muchas veces, donde ella
hace presente que no, como en este caso titular del pliego como presidenta, no tiene la responsabilidad. Admirable esa posición. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la población en este caso? Organizarse, autoconvocarse. Para eso necesariamente también se tiene que tener la confianza en sus organizaciones. Elementos para el paro existen. Es claramente visible lo que el país está pasando actualmente, tanto en la parte económica, que nos afecta enormemente en estas políticas de Estado, que realmente poco o nada hacen por el sector, diríamos, más, en este caso, reprimido incluso por las autoridades, abandonado económicamente con políticas que no resuelven nada. Yo siempre digo, el Perú es un Estado netamente, diríamos, con una presión para la contribución en el tema del fisco, donde nos ponen en un estado de cobrar y cobrar y cobrar impuestos. A todo le buscan poner impuestos, pero nos damos cuenta claramente que esto no se revierte directamente a la población. O sea, les cobran, pero no lo ven ustedes. No se revierte. Si nosotros hablamos de este tema, de la parte económica en nuestro país, ¿no? ¿Cómo uno puede ver un país tan rico como es el Perú, con que Dios nos ha dado una riqueza enorme? Tenemos un mar riquísimo, tenemos tierras muy fértiles en todo el Perú, casi en todo el Perú, y ahora estamos viendo incluso que en desiertos podemos tranquilamente sembrar, simplemente con un buen apoyo técnico apoyado por el gobierno, pero no se hace. Pero simplemente, ¿qué pasa? Que estos recursos se malutilizan o simplemente se entregan o se venden fácilmente en nuestro país, pero a la población sí, se le crea una serie de impuestos para que contribuyan, normas, reglamentos, se confunden incluso, por ejemplo, en nuestro sector de carga pesada, se ponen leyes y en base a estas leyes se ponen normas y esas normas son para, en vez de mejorar el servicio que nosotros debemos dar a la sociedad, más bien lo vemos como una extorsión. Cuando, por ejemplo, hay infracciones de 4 ITs, 5 ITs, admirable, ni el valor de la misma unidad. No, y esto está mal utilizado porque esto no se revierte a la sociedad para mejorar las condiciones de trabajo a los diferentes sectores, no solo de transporte. Esto pasa, creo yo, en todos los sectores, y este por eso les digo, un sistema económico que realmente, donde prima lamentablemente es el interés político personal, ¿no? Y más que todo utilizando el tema de la corrupción. Porque hay que hacer presentes, el Perú está en un estado de corrupción ya altísimo. Quien le habla, he tenido la oportunidad de alguna vez haber dirigido una oficina anticorrupción 4 años, que a ellos, los dirigentes del IME, en algún momento les hicimos presente. El sistema mismo, por ejemplo, de contrataciones en la parte administrativa de los gobiernos locales, regionales más que todo, que hemos tenido experiencia en esto, el tema del SNI, las contrataciones, cómo se hacen las licitaciones, están ya programadas para que se dé, incluso se legalice el tema del diezmo, por ejemplo. Bien, interesante. ¿Sí? Eso lo que les digo es, todo peruano que es consciente, que lee, que se informa y está preparado, lo sabe. El diezmo ya se ha vuelto como un derecho. O sea, el funcionario cuando entra a un cargo, él cree que tiene el derecho de recibir el diezmo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánto es el porcentaje de este dinero que se va para... Y no solo el diezmo, porque ese diezmo es de cada funcionario que va pasando de mano en mano. Esas sobrevaluaciones de obras, es admirable que tanto dinero se vaya al lado oscuro para beneficio para algunos cuantos peruanos que creen que es su derecho entrar a un cargo político o dentro de un trabajo de funcionarios. Y como les digo, todo el sistema ya está manejado de esa forma. Nosotros cuando en algún momento tuvimos la oportunidad en el tema de fiscalización, ver estos temas, por ejemplo, en las contrataciones, de cómo se convocan a los que van a licitar, es admirable, hasta manejan las horas, tienen horas de la presentación de los empresarios para que ingresen cuando se buscan números de RUF o razones sociales, cuando ya todo está manejado. Y actualmente está pasando esto, lo digo claramente en cámaras.
Por ejemplo, en las contrataciones en lo que es nuestro sector de transporte, hay programas dentro del gobierno, por ejemplo, para el sector agrario, donde no se muestra claramente las contrataciones para el servicio de transporte a que se puedan hacer de manera totalmente transparente. Y esto yo hago una denuncia pública. En estos meses se están moviendo unas cargas, más que todo en el tema agrario, creo que es de guano, que van a trasladar de Chimbote y otros puertos peruanos, que está programado más o menos, son millones y millones de soles para 4 años. Pero en ningún momento estas licitaciones se están manejando de manera correcta, porque nosotros, que somos un sector enorme del país, que estamos organizados, tenemos constitución de empresa totalmente formada, nunca se nos ha participado. Esto se maneja tras las puertas, pero aparentemente se usan las leyes para mostrarlo y decir, esto es legal. ¿Tras las puertas de qué? ¿A qué se refiere? ¿Tras las puertas de qué? Tras las puertas del mismo Estado que maneja estas licitaciones de manera oculta. ¿Con quién? Con empresarios, con gente que, como les digo, entra en el tema de la corrupción dando los diezmos. Y esto en realidad, ¿cómo lo frenamos? ¿Cómo lo paramos si tenemos un poder legislativo que más bien ustedes están viendo las leyes que promueven y las leyes que están imponiendo al país para hacer daño tanto en la parte, en estas leyes pro crimen y las leyes pro también en la parte económica que afectan a los diferentes sectores del país? Son temas realmente que a veces es bueno siempre profundizar un poco para que nuestra población también comprenda, ¿no?, cómo se maneja, y lamentablemente hay un porcentaje en nuestra población que viven de eso y siempre van a estar en contra de los luchadores sociales, siempre van a decir que son revoltosos, que salen a hacer problemas a las calles, porque ese sector está pues bien económicamente, ¿no?, y poco o nada les importa el problema que afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Qué sector? ¿A qué sector se refiere? ¿El sector de qué rubro dentro del transporte? No, nuestro sector de transporte, hablando de la parte económica, por ejemplo, nosotros representamos al 90% de transportistas libres. Más que todo, yo hablo en representación de los transportistas, que somos el 90% y somos los que no tenemos ese beneficio de prestar el servicio, por ejemplo, en el sector minero. El sector minero, por ejemplo, otorga sus cargas a empresas enormes. Y dentro de esta parte también, diríamos, del sector privado, de las empresas también, existe corrupción con sus mismos trabajadores. Yo les pongo un ejemplo. Una empresa X, ¿no?, que tiene un dueño, tiene 2 dueños, algunos son consorcios, otorgan la confianza, por ejemplo, a sus ingenieros, ¿no?, en los diferentes cargos administrativos, gerencias. Estos señores agarran, hacen los contratos con empresarios donde les dice, oye, me pones la camioneta, me regalas un carro, me regalas 2, yo te doy todo el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Este gerente o este administrador agarra y pone condiciones. Dentro de lo que es privado, ellos dicen, usted me tiene que cumplir esto. Por ejemplo, carros que tengan no menos de 4 o 5 años de antigüedad. Nosotros, nuestro sector, en las condiciones que actualmente vivimos en el país, como ya lo he explicado, el tema de impuestos y otros temas de sanciones de Sutran, acá en Lima, por ejemplo, el tema de ATU, no permite desarrollarnos económicamente y poder ponernos al nivel de estas empresas grandes, porque estas empresas que yo manifiesto les dan esa facilidad, manipulan el tema de contrataciones, y los que van a trabajar en estas empresas, por ejemplo el sector minero, son las empresas grandes, y ellos poco a poco van a ir creciendo mucho más, y es un círculo, pero nosotros quedamos rezagados porque no tenemos esa oportunidad de crecer, y admirablemente todavía algunos se atreven a llamar de informales, ¿no? Les dicen, estos señores son informales, no son formales, cuando las condiciones en nuestro gobierno no se prestan a que estos sectores supuestamente informales tengan que, claro, formalizarse. Pasa lo mismo en Lima, con el tema de los corredores que estoy viendo, ahora que estoy en la ciudad de Lima, estoy viendo claramente que acá no se ha hecho un estudio técnico del mercado donde se ha dejado participar a la población y a ese gran sector de empresarios en multimodal
que actualmente creo que les va a afectar bastante este tema. Ese punto vamos a abordar en una siguiente pregunta para poder continuar con la entrevista, ¿le parece? Claro que sí. Bien, continuamos con las preguntas. Muy interesante lo que nos ha hecho aquí el dirigente de carga pesada, pues nos ha demostrado con su experiencia que el Estado peruano, específicamente este gobierno de turno, prácticamente se limpia las manos respecto a la responsabilidad, ¿no? Y cómo los oprimen con impuestos, ¿no? Que no los permite desarrollarse, ¿no? Es una realidad que no solamente pasa con el sector transporte, sino también incluso con los pequeños negocios de galerías, ¿no? etc., ¿no? Bien, seguimos con las preguntas. Vamos a continuar con las siguientes preguntas que viene a ser al respecto, ¿no? Nosotros sabemos que en el sector transporte es muy amplio, ¿no? Hay subdivisiones internas en el transporte, como por ejemplo los que son los llamados colectivos, los que son urbanos, los que son de carga pesada, entre otros, ¿no? Pero vemos que por parte del Estado peruano, ellos ven a los transportistas de dos formas, ¿no? Como formales e informales, ¿no? Y en muchos casos a los que son formales los tildan de informales, ¿no? Como ya usted lo ha mencionado, ¿no? Entonces, vamos a ver este caso. ¿Ustedes consideran que esta visión, esta forma de analizar el fenómeno del transporte que tiene el Estado contribuye a la unidad de los transportistas, contribuye a la unidad del transporte como parte de la población que hoy también está en lucha y siente la miseria, la pobreza que está caracterizando a nuestro país? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? A nosotros, mira, al gobierno le pedimos eso, que el sector de transporte de carga pesada, ¿no? Como MIPES, ¿no? Y creo yo, como presidente siempre voy a luchar como desaguadero, ¿no? Mira, mis asociados en el desaguadero piden el gobierno siempre que nos escucha a nosotros, como sector transporte, y no, y siempre voy a pronunciar esa parte del transporte boliviano, ¿no? El transporte boliviano siempre entra como 100%, en los transportistas peruanos entran como 10%. Y, ¿no? Y nosotros pedimos siempre, nosotros, el gobierno, nosotros tantos pedidos que tenemos al gobierno y nunca nosotros somos escuchados, nuevamente voy a decir. Y mira como el abuso del Sotran, ¿no? Estoy viendo hace rato, mira, no miento. El Sotran, ¿qué es lo que hace? Ponen papeletas falsos. Y no, y si hacen intervenidos en los papeletas falsos y que un carro que está legal y le toman la placa que le ponen que está ilegal. Ah, bien, interesante. Mira, y no le digo yo, acá está. Mira, esos papeletes que pone están mal, mira, no le digo, señor Javier. Ahí está. Están creando. Ahí puede mostrar la cámara. Ahí está, mira. Y no le digo yo, acá dice en la cámara, ahí está. Y son intervenidos así. El abuso del Estado es así. Y que manejan qué tipo de autoridades que tenemos acá en Perú. No sé, yo digo qué tipo de, también, ¿no? Los congresistas, a todos los pedidos que trabajan en esta región de transporte, ¿no? Le pediría al Ministerio de Transporte que de una vez que se haga una respuesta de solución para que no haya más violencia, más sicariatorio, más ¿no? De otros agrales, ¿no? Como hay diferentes transportes, ¿no? Motomodales, mototaxis, ¿no? Y diferentes, ¿no? De áreas, ¿no? Así también afecta a todo, a los colegios, a los comerciantes, a todo, ¿no? Y a los empresarios, a todo, ¿no? Lo que hace el Estado, ¿no? Y cómo está manejando, ¿no? Y yo le digo a la señora Dina Boluarte, ¿no? Y entonces, y una vez que seamos escuchado, como representa nosotros, como Zaguadero presente, del Zaguadero Patria Viva, y nosotros siempre exigimos esa parte. Y también la cartera que está mal en Zaguadero, mal estado, como le he dicho, ¿no? Zaguadero Arequipa, los peajes y siguen cobrando, que no se cobren peajes. Y también que se exoneren de los papeletas de su trato. Muy bien, mira, ¿no? Cómo aquí Sutran trabaja en nuestro país afectando al sector transporte, ¿no? Acá nos puede mostrar una muestra de un reportaje de 24 horas Noticias Panorama, ¿no? Que denuncia esa realidad que pasa los transportistas y aquí el dirigente lo está mencionando claramente. Bien, continuemos con la señorita Rosalinda, quien nos va a decir si este análisis de dividir al transporte entre formales e informales es la manera más correcta
para poder unificar a los transportistas en esta lucha que tienen. Bien, ese papel de Sutran como institución estatal también llega hasta ahí esa decadencia. También lo cumple la ATU. La ATU todos los días continúa la persecución contra los transportistas. Y curiosamente en el transporte estamos hablando de que los empresarios son, en este caso algunos, registrados, reglamentados, formalizados, pero sus trabajadores no lo son, no están registrados, no están en planilla, por lo tanto no tienen las condiciones laborales para vivir dignamente. Eso sucede en muchos trabajadores, como por ejemplo en el llamado chino, el carro del chino, transporte urbano, ¿no? Muchos de ellos trabajan en esas condiciones. ¿De qué tipo de responsabilidad se le va a dar, ¿no?, a los trabajadores que viven del día a día, los mal llamados informales? Nosotros le decimos que son no registrados, porque decir informal es aceptar que están al margen de la economía, y vamos a demostrar que no es así. Por ejemplo, nosotros como barrio somos usuarios del transporte. Tenemos en nuestros barrios muchos trabajadores del día a día. Ellos y los transportistas, finalmente trabajadores, son los responsables de la crisis. Es cierto que el Estado mencione que la crisis económica es porque no pagamos impuestos. En realidad, no se trata de eso. En economía nosotros sabemos muy bien que ese trabajador del día a día está pagando tributos, porque el tributo se puede expresar en impuesto, compensación o tasa. Y en este caso, hasta el mínimo chicle que compramos, estamos pagando un porcentaje, así sea registrado, no registrado, formal, informal. Y finalmente, ese trabajador que lleva su cajita de mercadería para vender al consumidor final, ¿qué está realizando en el círculo de rotación? Está realizando precio de producción. Esa labor de cuestiones laborales registradas lo realiza en las peores condiciones, donde su vida está en riesgo, en donde su salud ni siquiera es considerada. Tenemos el caso de un señor adulto mayor que murió atropellado por un tráiler. ¿Y cómo trabajaba? Vendiendo justamente del día a día. Entonces, eso pasó en Ventanilla. Ese señor, años y años trabajando en esas condiciones, murió sin pena ni gloria, prácticamente así nos tiene. Por lo tanto, decimos que la informalidad es promovida por el Estado y económicamente es la desvalorización de la fuerza de trabajo. ¿Y para qué nos desvalorizan? Porque es la única forma de acrecentar sus ganancias y acrecentar ganancias en un puñado de capitales, en este caso extranjeros, con la intermediación del Estado global. Por lo tanto, acá estamos hablando de crímenes. Y no solamente crímenes desde las calles con las extorsiones, estamos hablando que también viene desde el Estado, porque está en todo nivel. Acá se acaba de manifestar en la ATU, en la Sutran y en otros más, por ejemplo. Bien, muy interesante lo que acaba de decir la señorita Rosalinda, pues nos está comentando que el Estado peruano, pues, es quien promueve lo que llamamos la informalidad, ¿no? Y que en términos prácticos, en términos económicos, la informalidad no existe porque incluso hasta con un pequeño chicle estamos pagando impuestos, ¿no? Entonces, cada peruano que está en las calles de una u otra forma paga sus impuestos y eso es una realidad que caracteriza a nuestro país, ¿no? Entonces, no estaría de todo correcto, entiendo, bajo su criterio, que puedan dividir entre formales e informales, ¿no? Cuando el problema del transporte es más complejo, es más amplio, ¿no? Ahora vamos a dar pase, pues. Dígame. Es una cuestión final. Acá se debería dividir entre quienes están a favor de los grandes monopolios y quienes están por el desarrollo nacional. Esa es la verdadera división. Y quienes están a favor de los monopolios es porque protegen sus capitales de manera consciente e inconsciente y son una minoría, mientras que los que queremos el desarrollo de nuestra nación peruana estamos en contra de los monopolios, porque significan atraso, miseria y crisis. No es la falsa división entre formales e informales. Bien, rotundo, fuerte como una piedra, ha caído eso, lo que ha mencionado último la señorita Rosalinda.
quienes nos dicen pues que se debe dividir entre los que están contra los monopolios y los que están a favor del desarrollo nacional, ¿no? Continuamos la entrevista pasándole aquí a nuestro invitado, quien es Javier Corrales, y nos va a mencionar también su análisis respecto a este problema de los formales e informales en el transporte. Sí, así es la pregunta, ¿no? ¿De qué manera el Estado ve este tema del formalismo y, bueno, de la informalidad? Y hacerte presente a este tipo de gobiernos, donde está inmerso el interés de manejar a todo un país con mentiras y primando la corrupción, hacerte presente que a este tipo de gobiernos lo que van a hacer siempre, ¿no es cierto?, lo que van a hacer siempre es tratar de buscar la división. No, dentro de la división se hace presente que hay que tener al pueblo sumido en la ignorancia, ¿no?, que divide y reinarás, ¿no? Entonces no vamos a esperar de este tipo de gobiernos que preparen a la población y que la población esté unida. Y lo que van a hacer es buscar herramientas o diríamos mecanismos para dividir a la población. Es por eso que a veces aparecen, y lo digo claramente, sectores de la prensa que son pagados, comprados, para que no puedan sacar a los medios de comunicación una información clara, ¿no es cierto? Y también hacer presente que utilizan incluso a dirigentes, supuestos dirigentes, porque para mí no son dirigentes, que salen a romper paros, salen a confundir a la población, salen a dividir a la población, y quien aprovecha, como dice, divide y reinarás, es el que está arriba, el que tiene el poder. Es lo que lamentablemente pasa en esta situación, y frente al tema de formal, informal, diríamos incluso que el gobierno mantiene a este sector informal para aprovechar, por ejemplo, con el tema de los monopolios, ¿no? Sí, continuando sobre el tema de la informalidad, que muchos a veces utilizan este término, pienso yo, para discriminar a algún sector. Este tema ya lo hemos venido afrontando, porque, por ejemplo, este señor Martín Ojeda, que representa, nos dicen, al sector de servicio interprovincial, lo primero que ha hecho a la convocatoria del Frente Nacional de este paro ha salido días antes, que no sé por qué lo hace, porque creo yo, si este sector no está de acuerdo con una movilización, lo mínimo por respeto, ¿no?, dejamos que la organización haga su movilización y simplemente no participar en el tema, ¿no? Pero el señor sale a despotricar, sale a difamar incluso, porque ha hecho una difamación directamente a mi persona, y utiliza este término, ¿no? Los informales, dice, ¿no? Incluso se atreve a llamar informales a nuestro sector de transportista de carga pesada. Es por eso yo, en respuesta en algunos medios de comunicación, le he hecho presente claramente a este señor que creo, como abogado incluso, porque me dicen que es abogado, debería conocer perfectamente sobre a qué se le denomina informal. Nuestro sector es un sector que contribuye al Estado. En el Perú actualmente, con el nuevo cambio en este caso del sistema de las obligaciones que nosotros tenemos para prestar un servicio de transporte, ya no es como antes. Ahora toda unidad, cada unidad, para trasladarse de un punto a otro, tiene que mostrar sus guías, tiene que tener en regla su documentación de la unidad. Está correlacionado, por ejemplo, lo que es transporte con la misma SUNAT, con registros públicos. Entonces, de ahí ya se hace presente que toda unidad que preste el servicio, quiera o no, tiene que ser formal. Peor aún en nuestro sector de carga pesada. Un vehículo no puede trasladarse de Arequipa a Lima sin tener una tarjeta de propiedad, sin tener una guía de remisión. Y depende ahí, hay que girar una documentación para la carga que está trasladando, y eso ya es formalidad, contribuimos al Estado. Entonces, cuando este señor hace presente este tema de la informalidad, nosotros salimos al frente y le decimos que este señor está engañando a la población, no puede confundir, por eso digo, utiliza este término para discriminar a un sector, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar, y lo que ha dicho la compañera es claro, es clarísimo.
lo que hace presente sobre este tema. Bien, muy bien, ya culminando con la entrevista, vamos a hacer un par de preguntas más en torno pues a que puedan sintetizar la idea. Hemos visto como medio de prensa y también imagino a los ciudadanos que nos están viendo que existe un problema en torno al sector de la representación en el transporte, ¿no? Vemos y que cada representante también tiene determinadas propuestas que son de interés social, considero yo, ¿no? Ya sea para criticar o para colaborar, apoyar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos el caso que el 10 de abril salieron pues un grupo de transportistas dateros y también pues los que son cobradores, quienes no tienen propiedad, es decir, no tienen un automóvil, ¿no? Un bus propio, sino que trabajan, alquilan, que salieron el 10 de abril a protestar, ¿no? En dirección al Congreso, y una de sus actividades muy interesantes fue que desconocieron, ¿no? Por ejemplo, al tal Julio Campos y a Martín Valeriano, ¿no? Quienes a cada rato salen por los medios de prensa, ¿no? Y tienen una imagen pública muy rescatada, pero los desconocieron, ¿no? Diciendo, ¿quiénes son ellos? Ellos no representan a los intereses de esos trabajadores del día a día urbano, ¿no? Y me pregunta es, pues, ¿qué nos pueden decir respecto a este problema de la dirigencia, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar respecto a eso? Bueno, no, sobre eso de los dirigentes, no si es, pues, ahorita que están comentando sus nombres, yo le diría, mira, no sabemos a cuántos representan los señores, ¿no? A cuáles de transportes, pero si hacen pasar como dirigentes, yo diría así, ¿no? Pero la verdad me parece que para mí no son dirigentes. Ellos buscan algún dividismo y si no, algún política. Creo que ellos están haciendo una campaña, parece que de política, ¿no? Pero yo lo vería así, ¿no? Y esos tipos de dirigentes no tienen que haber, si es maneja políticamente, tiene que ser directamente, no soy político, ¿no? Estoy haciendo mi campaña, ¿no? Así, sinceramente, pero no es que utilicen nombres de una persona, ellos quieren, como hacerían el paro, y nuevamente retiran el paro, ¿no? Entonces, al final de cuentas, convocan para otra fecha, pero para mí no, eso no daría, ¿no? Si son políticos, como políticos, tienen que justificarse. Sería bueno. Gracias. Muy bien, interesante. Continuamos con señorita Cano. Nosotros denunciamos a los colaboradores, a los que buscan convivir con el sistema de Estado y por engañar e ilusionar a la población buscan un cambio de gobierno, pero finalmente convivir con el sistema de Estado, que está basado en el saqueo y en todo caso, la corrupción. Sabemos que Martín Valeriano, Julio Campos y otros representantes de los intereses de los grupos de poder, solo que estos están en las filas de las organizaciones sociales, en las filas de la población, promueven sus intereses. Hace unos meses, Julio Campos, representando los intereses y compañía de sus asesores, Jaime Antesana y por ahí otros, ¿no? Promovieron proyectos de leyes, ¿no? Promovieron proyectos de leyes en nombre de partidos políticos y movilizaron a la población que con confianza y buena fe los respaldaron para poder entrar al Congreso el mismo 10 de abril, donde el 90% de la población y transporte urbano de Lima y Callao paralizó las calles. En esa situación fue que desconocieron abierta y públicamente la falsa dirigencia que se promueve en ellos mismos. Y nosotros denunciamos que eso tiene un nombre. Además de la traición, eso es tráfico, porque en nombre del pueblo lo utilizan y justifican sus intereses privados. Entonces, de esa manera también corresponde nosotros preguntarnos, ¿qué queremos? ¿Qué oponemos a esa supuesta dirigencia? En primer lugar, también decimos que liderazgo, dirigencia, es un problema de orientación y resolver problemas. El dirigente, más que el cargo, es el que resuelve problemas. Y estamos hablando de los problemas profundos de nuestro país. Y cuando existe dirección política capaz de reconocer los problemas y de resolverlo usando los medios legítimos que tiene la población, entonces estamos hablando de que ese movimiento social, sea de transportistas y población conjunta, tiene dirección política. Y anteriores jornadas, eso es lo que ha faltado,
¿Por qué? Porque hay una parte consciente y capaz de hacerlo, pero que hasta el momento está trabajando, está avanzando, pero el oportunismo es bastante fuerte, porque también viene con financiamiento, porque también viene con prensa, viene con las mejores condiciones, mientras que nosotros, sostenidos con la prensa alternativa y en la confianza de nuestra población, estamos disputando ese liderazgo, estimados oyentes. Estamos luchando por ser liderazgo. ¿En qué sentido? No como cabezas individuales, sino como organización. Y ahí está la diferencia. Mientras que otros vienen promoviendo personalidades, vienen promoviendo futuros candidatos y partidos políticos, nosotros promovemos la capacidad de una organización para poder ejercer sus derechos y libertades. Y eso significa que busca cambiar el sistema económico. ¿Y cómo se expresa eso finalmente? El sistema económico, el sistema de Estado va a cambiar cuando el sistema de apropiación de nuestros recursos naturales cambie. Y eso significa que de lo que está en manos, en este caso de una minoría, pase a manos de la nación peruana, que es forjada por todos los trabajadores que estamos nosotros acá. Y esa situación se está dando actualmente. Y por eso es que también nosotros saludamos el empeño de los transportistas de carga pesada, porque también son ellos los que han luchado directamente por la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo, acá el compañero Javier Corrales en la convención en Cusco tiene una experiencia que reconocemos legítima, porque estas dos banderas, ¿no? La lucha contra la inseguridad, contra los, en este caso los monopolios en el transporte, y la recuperación de los recursos naturales, está íntimamente ligada, porque son los problemas del momento estructurales de nuestro país y no estamos al margen de ello. Entonces, Muy bien, interesante, ¿no? Ha hecho la gran diferencia entre la dirigencia, ¿no? Cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de organizaciones que sostienen, ¿no? Y del interés, pues, puede ser electoral que hay en algunos dirigentes, ¿no? Bien, seguimos con Javier Corrales, quien nos va a dar su análisis. Un poco preocupado porque tal vez a la edad que tengo, la trayectoria que hemos vivido como dirigentes en nuestro país, tenemos que ser claro que en un país, y yo creo en todo país a nivel de todo el mundo, hace mucho la representación que pueda tener un dirigente en su sector. La labor dirigencial en realidad debe ser importante, porque somos los dirigentes los que representamos a la sociedad civil organizada para hacer frente, en este caso, a un gobierno, ¿no? Que está trabajando en la manera que se está mostrando, de una manera dictatorial, con leyes que realmente hacen daño a la población. Yo llego a la ciudad de Lima, venimos de provincias nosotros, los dirigentes del Frente Nacional, para organizar este paro, pero me encuentro con una clase dirigencial de dirigentes probos, como la compañera Rosalinda, tan joven, tan preparada, y con esas ganas de salir a defender, por ejemplo, en el tema de la recuperación de los recursos naturales. Son temas tan importantes que muchos ciudadanos tal vez no van a entender lo que realmente debe tener un dirigente en sí, que es vocación de servicio, ¿no? Pero vemos a dirigentes que salen, pero ya por temas personales, algunos tal vez por la parte política, que no es malo. Es más, deberían participar activamente políticamente algunos, pero siempre con lo que deben llevar por dentro, la vocación de servir, con valores, con ética. Pero si dentro de esa labor dirigencial están mostrando que son fáciles de convencer o que utilizan a los sectores para direccionar un fin para un propósito, diríamos, un objetivo personal, creo que eso no es correcto en un dirigente. Y ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, que tenemos que recuperar la clase dirigencial en el Perú y tenemos que crear líderes, incluso jóvenes nuevos, con una visión totalmente diferente. Pero para eso tenemos que dar un buen ejemplo a esta clase dirigencial. Yo vengo a Lima y me encuentro con dirigentes
algunos, no todos, porque hay buenos como la compañera Rosalinda, compañero Walter Pariona, compañero Miguel. Doy sus nombres públicamente porque los he visto con la compañera, hay bastantes compañeras, Marisabel, que están ahí en su lucha, y otros que nos acompañan. Disculpen que me olvide nombres, pero sí hay buenos dirigentes. Pero veo otros, como este señor que ha salido en cámaras a romper un paro, ha salido a mentir, Julio Campos. Este señor, yo incluso he debido iniciarle una acción judicial, porque igual que este señor Martín Ojeda, también sale a difamar, diciendo que se cobró una entrada, diciendo que yo salí reunido, un falso video de hace 3 años. Imagínense una persona que en cámaras muestra un video engañando a la población y diciendo que yo me reuní con ministros antes del paro, que ya estoy negociando. ¿Eso no es difamación? Eso ha hecho este señor. Pero es gravísimo. Pero yo, por respeto al paro, por respeto a los dirigentes, es que no le inicié una acción judicial en su momento, porque queremos que tal vez las personas puedan reflexionar, puedan equivocarse, pero sin embargo este señor ha persistido. Y lo peor que ha hecho es en la última marcha que hemos tenido, ¿no? Cuando nos hemos trasladado al Congreso, el señor se ha empoderado de toda la caravana, adelantándose delante de todos los marchantes, y lo peor, salir a la prensa a engañar y decir, los transportistas se retiran, que ellos solo han llamado a una jornada, el mismo día, imagínense. Uno puede pensar de todo, ¿cierto? Uno puede decir, oigan, ¿esto es gratis? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué puede actuar una persona de esa forma? Y a mí, yo le digo así, como que venimos de provincia con nuestra labor. Nuestra labor no es de un mes. Quien les habla no es dirigente hace 3 meses, 4 meses, que me dijeron, creo que este señor ha aparecido hace poco, hace meses o un año. Nuestra labor viene de años. Lo que menciona la señorita Rosalinda, en el conocimiento que tenemos, por ejemplo, la experiencia en la recuperación de nuestro ambiente, en lucha contra esa indiscriminada explotación en nuestro país, sin preocuparse por nuestros niños, nuestros nativos, en la parte selva del Perú. Quien les habla ha interpuesto 2 denuncias penales por el tema del medio ambiente, en cuando habían los derrames de gas. Son de hace 15 años. Pero un dirigente que viene con esa trayectoria no es porque busco algo personal, porque si hubiese buscado algo personal, hace rato hubiese hecho tal vez una labor congresal o algo. Pero el verdadero dirigente es así, lo lleva en años. Pero yo me encuentro en Lima con personas que salen 2, 3, 4 meses a pretender, y yo creo que es engañar a la población, es hacer daño, porque hacen daño a nuestros nuevos jóvenes líderes. Uno de nuestros jóvenes que ahora nos han acompañado, jóvenes con principios, ¿qué me dijeron? Señor Javier, yo he tratado de salir junto con todos los universitarios a las convocatorias que han hecho, pero me ha dado pena cómo estos señores arman un estrado para embanderarse, sacar un micro y sacarse fotos y decir, yo estoy liderando, yo estoy manejando. Eso me lo ha dicho un joven y eso a mí me da mucha pena, que frustren la vocación que hay jóvenes en nuestro Perú que sí, que quieren trabajar. Ellos actualmente, y me solidarizo con nuestros jóvenes que actualmente están pasando este problema en la universidad, desde acá decirles a ese sistema de opresión, qué pena decir que hayan, en este caso, algunos funcionarios del Estado, catedráticos, y esto viene desde arriba, que opresionen a nuestros jóvenes así en las universidades, cuando debemos tener el máximo respeto e incluso darles a ellos la confianza a que tengan la mayor, diríamos, parte de acciones en cuanto a su voz y su voto, para la toma de decisiones, de presupuestos, para la toma de decisiones de soluciones a sus problemas. Pero sin embargo a los jóvenes se les reprime, se les da un mínimo porcentaje de participación y se les quiere imponer algo por la fuerza. Y eso no es correcto. En nuestra organización, compañera Rosalinda, por ejemplo, nosotros humildemente les hemos dado la confianza, por ejemplo, que se hagan cargo de los abastecimientos donde van a recolectar los alimentos y hasta tal vez económicamente un dinero que la población apoye.
Que sean ellos. ¿Por qué? Porque mi persona confía más en ellos, porque en ellos podemos encontrar todavía gente proba, jóvenes sanos, que no están contaminados. Y cuando yo veo esta clase de dirigentes que los utilizan como carne de cañón para adelante a nuestros jóvenes, eso no es dable, eso no está bien. Y por eso le digo, la crisis dirigencial en todo país va a afectar al tema de fiscalización en el manejo que se pueda tener desde el gobierno en todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque si no hay buenos dirigentes, ¿quiénes entonces son los que van a exigir que las autoridades trabajen y cumplan como manda la Constitución? Estamos divididos, desorganizados, porque aparecen por ahí algunos avivatos que utilizan así nuestro sector. Y en esto creo que la población nos entiende, y desde acá un llamado a todos nuestros jóvenes del Perú, que nunca hay que tirar toalla. Yo sé que a veces nos confundimos en dar confianza a algunas personas, pero también hay personas, probas, hay dirigentes buenos. Y esos dirigentes buenos a veces como que también se dan cuenta con quién andan y prefieren a veces trabajar, ¿no?, por un lado, y hay división. Ahí viene la división. Y la gente dice, ¿por qué están divididos? ¿Por qué no buscan la división? El hombre que busca lo correcto es como el agua y el aceite. El agua y el aceite no se van a mezclar, porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. Hay que saber distinguir. Y a estos amigos que persiguen lo malo, yo les digo, lo que están haciendo es de momento, porque a futuro, ¿quiénes quedan? ¿No quedan sus hijos? ¿No quedan sus familias? El estómago, el ser humano, ¿come un día o come toda la vida hasta morir? Hasta la vida tenemos que alimentarnos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pensamos en el momento solo de aprovechar la situación para un fin político? ¿Pa qué sé yo? ¿Por qué no vemos a futuro en dejar buenos cimientos para nuestros hijos? Porque ellos también tienen que gozar de esta naturaleza, de la economía de un país, y exigir a este gobierno y decirle que la máxima autoridad somos nosotros, el pueblo, no ellos, porque nosotros le estamos dando el poder a ellos de administrarnos. Pero lamentablemente esto hay que cambiar. Esto incluso desde un hogar, desde nuestros hijos, inculcarles los valores, decirles que no se aferren tanto a lo material, sino se aferren más que todo a los valores que deben tener de respeto a la sociedad, y tengan la seguridad que si fuese así, nuestro país cambiaría enormemente. El Perú es rico y no tendría que haber un solo pobre en el país. No tendríamos que ver esos niños pidiendo limosna en las calles. No tendríamos que ver a nuestros ancianitos abandonados sin ningún tipo de protección. ¿Y qué más podría decirles sobre este tema? Es bueno, y en verdad el espacio que estamos tocando es importante, que los medios de comunicación deberían tocar estos temas, porque de acá parte que una población se mantenga correctamente y exija a sus autoridades que trabajen correctamente. Muy bien, esas son las palabras de nuestros tres representantes, luchadores sociales, quienes nos han podido dar su punto de vista respecto al problema del transporte, ¿no? Aquí en el Perú a nivel nacional, como también específicamente en torno al transporte de carga pesada, ¿no? Y también aquí la ciudadana representante de los que consumen el transporte aquí en Lima. Estamos llegando ya al final, pues, de esta entrevista. Consideramos importante, trascendental, para poder comprender un poco más el fenómeno del transporte aquí en el país. Y les damos las últimas palabras de despedida para que nos puedan comentar sus últimas ideas respecto a lo que han venido mencionando en el transcurso, que considero ha quedado muy claro para nuestros oyentes, y también aquí mi persona también se ha esclarecido en el punto. Palabras finales, maestro, ¿qué nos puede decir? Agradecerlo nuevamente, señores transportistas de diferentes regiones, ¿no? Como Desaguadero y como Ayacucho, Abancay, Arequipa, de acá parte norte, ¿no? Chiclayo, a todos, ¿no? De diferentes regiones. Y compañeros, esta lucha es para ustedes, no es para los dirigentes, es para todos los transportistas y conductores. Por eso es que nosotros estamos acá luchando por ustedes, que es ciudad de Lima, y ustedes, con apoyo de ustedes salimos adelante. Hasta que nos escuche el gobierno, nuestra presidenta Dina Boluarte, y así también sus ministros y sus congresistas, ¿no? A cada uno.
Y así también yo le pido al Ministerio de Transportes y que nos solucione nuestros pedidos. Si nos hemos escuchado y seguimos continuando nuevamente, dice hace rato, con el paro y por el atraso del Perú. Y para salir adelante tiene que ser solucionado estos problemas y para nosotros para estar tranquilo, en paz, para todos los transportistas MIPES. Gracias. Bien, palabra despedida, señoritas. Seguimos en pie de lucha, nos declaramos en protesta indefinida. Las formas en cómo se han demostrado ya han sido noticia: el paro, las movilizaciones, las huelgas y lo que venga después, porque solo es posible nuestro país cuando el pueblo trabajador sea líder, sea protagonista desde sus propias manos, obrando el nuevo futuro. Y eso es dar un paso adelante en nuestra emancipación. A la nación peruana le corresponde emanciparse de los problemas como el atraso, la miseria y sobre todo la dominación que tiene respecto a los capitales extranjeros. Eso es una lucha por nuestra soberanía nacional y es una lucha política, no es una lucha reducida a lo electoral. Por lo tanto, la recuperación de nuestros recursos naturales se liga íntimamente a la problemática del transporte y a todos los sectores y problemas de nuestro pueblo. De esa manera también responsabilizamos al Estado, porque de ahí nace la criminalidad, que trae sus consecuencias en las calles. Que vive el pueblo trabajador hacia su real emancipación. Bueno, qué decirles, invitarlos, pueblo peruano, el día 24, este martes 24, nos estamos concentrando a las 3 de la tarde en el Parque Universitario, en la ciudad de Lima. Desde aquí invoco a ti, hermano limeño, nosotros desde provincia hemos venido por defender la vida tanto de ustedes y de todo peruano, por ver el tema del sicariato, por ver el tema de estas leyes pro crimen que nos afectan enormemente. Esperemos seas consciente de esta movilización. Los jóvenes van a preparar incluso algunos alimentos para nuestra población de manera totalmente gratuita y desde acá invocamos a todos, ustedes seamos conscientes. El pueblo de manera desunida nunca va a lograr sus objetivos en sus justas reivindicaciones. Desde acá decirles que el Frente Nacional de Transportistas en defensa de nuestro país está haciendo esta invitación a esta convocatoria y a decirle a esta señora Dina Boluarte que deje el cargo y a ese poder legislativo que tiene ya en manos el documento, el informe de la Comisión de Fiscalización que le dice, váquenla. Y a este poder legislativo decirle que tienen esa herramienta y váquenla a esta señora, porque no tiene ni siquiera un principio moral, ni siquiera tiene una razón coherente de lo que ella manifiesta cuando ella dice que no es responsable. Y se burla de todo un pueblo, más viendo en sus apetitos personales como hacerse sus cirugías, irse de viaje por todo el mundo, cuando este pueblo está desangrando, cuando los sectores económicos están decayendo. ¿Quiénes acá están económicamente bien? Las grandes empresas, como por ejemplo la ley de la exoneración del impuesto a la renta para los grandes exportadores. Y dígame, ¿qué es de la clase trabajadora? ¿Qué es de los pequeños agricultores de Sullana, de la parte sierra de Puno, que no tienen esa facilidad? Al contrario, son perseguidos para que paguen más impuestos. Hay esta gran diferencia social. Y en eso le decimos, hermano peruano, ven, el día martes, 3 de la tarde, quien les habla está haciendo el esfuerzo de estar en defensa de la vida por ustedes en la ciudad de Lima. Nuestros dirigentes, la compañera Marlene, desde acá un saludo, una gran luchadora social, compañero Víctor, que ha venido desde la frontera, y a nuestros dirigentes del Frente Nacional, que están en los departamentos. Decirles que la unidad de todos siempre es por el bien de nuestro país. Y a todos mis hermanos del transporte carga pesada, que hemos hecho este paro de manera indefinida por defender a nuestro país y a nuestros sectores y a nuestros dirigentes probos que sí existen en el Perú. Muchas gracias a ustedes por preocuparse, por darnos este espacio y en realidad yo los felicito.
Deberían haber así comunicadores sociales que aperturen espacios de comunicación a la población, porque solo de esta forma la población puede estar enterada de qué es lo que se persigue en el fondo. Muchas gracias. Bien, hasta aquí estamos llegando con la entrevista. Somos el medio de prensa Nueva Cultura, quienes han vuelto con reactivada fuerza y con objetivos más claros que nunca para poder elevar la conciencia científica de nuestra población peruana, que es tanto acá a nivel nacional e internacional. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, como también en nuestro canal de TikTok y otros medios como WhatsApp, ¿no? Ahí estaremos compartiendo diversos contenidos de tal calidad e incluso de mayor magnitud. Somos Nueva Cultura. Muchas gracias.